Atención, atención, llega Tu Vía, Radio Estéreo Vía 101.7 FM, un espacio donde Perú y Alemania se encuentran. Disfruta de entrevistas, gastronomía y muchas sorpresas. No te lo pierdas, solo por Radio Estéreo Vía. Tu Vía, conectando culturas. Muchas gracias para el pase y bienvenidos a Tu Vía, el programa intercultural que conecta a Tübingen y Villa El Salvador. En el programa de hoy día vamos a hablar sobre el viaje que me encuentro actualmente con mis padres y mi hermana. Además, he entrevistado a mi madre. Pero primero hablemos un poco sobre el viaje. Primero fuimos a Arequipa. Ahí nos quedamos 2 días y tomamos un tour que nos llevó por el Cañón de Colca y de ahí hacia Puno. De Puno fuimos a La Paz. Ahí nos quedamos 3 días y después fuimos a Copacabana. Ahí solo nos quedamos más o menos mediodía y después de ahí nos fuimos directamente a Cusco. Ahora sigue la entrevista con mi mamá. Hola, estoy aquí con mi mamá María Mendoza y vamos a hablar un poco sobre su vida y cómo creció en Perú y también un poco cómo le fue entonces cuando se fue a Alemania y también cómo le va ahora en el viaje que estamos aquí juntos. ¿En qué parte de Perú creciste? Hola, buenas tardes. Yo crecí en Lima, en una familia, bueno, para Alemania sería relativamente grande, pero Perú bastante normal. Éramos 5 hermanas y sí, tuve una vida muy normal, muy, muy tranquila y pues sí, estuve en el Perú y recién a Alemania me fui cuando tenía 25 años. ¿Y qué te motivó a mudarte a Alemania? Bueno, es una historia bastante larga. Nosotras fuimos a un colegio alemán en Lima. El colegio se llamaba Reina del Mundo, todavía existe. O sea, aprendimos alemán. Naturalmente que en esa época pues no había internet, no había manera tampoco de poder practicar, digamos, el alemán, a menos que tuvieras algún amigo extranjero o cuando viniera un turista a tu casa. Pero eso fue, digamos, yo pensé que tenía una cierta base, pero en Alemania sí las cosas fueron difíciles. Yo estudié después del colegio, entré a la Universidad de Lima, estudié economía, en unos años en que teníamos muchos problemas en el Perú también por el tema de Sendero Luminoso, y también por el tema de la crisis económica. Tuve suerte al terminar de estudiar porque al año siguiente que acabé de estudiar vino el conocido Fuchshock. Los que terminamos de estudiar no encontrábamos trabajo, solamente íbamos de práctica en práctica. Fue una época bastante difícil y entonces en eso fue que se dio que quizás se dio la oportunidad de que pusiera a hacer un posgrado en Alemania. Entonces apliqué a una universidad allá y tuve entonces una admisión y bueno, por eso fue que me fui para Múnich. Sí. Pero creo que tampoco no eres la primera de tus hermanas que se fue a Alemania, ¿verdad? ¿Cómo fue? Sí, la verdad, sinceramente, es que esa posibilidad se dio porque tuve la suerte de que una de mis hermanas estaba también en Múnich y ella había hecho ese camino. Digamos que para mí fue un poco más fácil, ¿no? Ella era más valiente que yo. Y entonces, bueno, por eso también se pudo dar esa oportunidad, sino que mi idea era de que yo podía hacer allá un posgrado, yo tenía aquí el título, pero cuando llegué a Alemania las cosas eran un poco más difíciles porque mi título no fue completamente reconocido, ya que el sistema de alemán en esa época era diferente. Ahora existe la división entre bachiller y título o máster, ¿no? Pero en esa época eso no existía, solamente existía
el, bueno, había el Vordiplom y el Diplom. Y entonces, o mejor dicho, solamente tenías el diploma, porque el estudio ya también era diferente. El colegio también dura hasta los 19 años, prácticamente 18 años, donde haces el abitur. Entonces tuve problemas al llegar allá porque no se me reconoció el estudio por completo, o sea, lo que yo quería hacer el posgrado, y el otro tema era también el del alemán, ¿no? Pero sí, la verdad que el camino fue más sencillo teniendo a mi hermana allá, sí, a mis hermanos. ¿Y, y qué sentiste al llegar a un país tan diferente? Em, sí, hubo un choque, pues, pero también tengo que decirlo que el problema fue el idioma también de inicio, porque aprendiste a decir buenos días, guten Morgen, guten Tag, y llegaste a Baviera que te decían Grüß Gott, y entonces tú decías, ¿qué cosa me han dicho? Ni siquiera ahí, ¿no? Porque era un nivel de diferencia cultural. Al final alguien te explicó de qué se trataba, pero el idioma era un tema que realmente dificultaba la integración. Luego de eso también otro tema era el clima, porque en Lima tenemos un clima realmente bastante estable, es todo diferente. Cuando llegas allá y llegas al frío, el mismo verano también hace frío. Me abrigaba mucho, la gente me decía, ¿por qué te abrigas tanto si estamos en verano? Pero yo lo sentía diferente. Había, bueno, muchas cosas, pero el choque cultural, por supuesto, también se hacía más grande por el tema también del idioma, ¿no? Cuando ya poco a poco empecé yo a aprender y hablar mucho mejor el alemán, te das mucha cuenta de todas maneras de muchas diferencias. De todas maneras, claro, cuando eres extraña en otra tierra, por supuesto que también extrañas el calor familiar. Extrañas la familia, no solo tu comida, sino también la familia, tus amigos. Es difícil empezar también de cero. Y bueno, y cuando vas avanzando con el idioma, vas entendiendo algunas cosas mejor, pero claro, también las diferencias también son grandes. De la manera de pensar de los alemanes, la manera de pensar que tenemos quizá ¿no? Los peruanos somos quizá no tan directos, el alemán es muy directo. Por ejemplo, que si alguien te ofrece algo para comer, no te lo pregunta dos veces, ¿no? A veces en Perú si te ofrecen, oh, no quieres probar, no sé, esa torta que he hecho, pues tú dices, no, no te preocupes, no hay problema, y esperas a que te insista. Si tú dices allá no, nadie te ofrece nada más. O sea, un no es un no. La gente es muy, muy directa en el idioma, en la manera de ser, y en la manera también de planear su vida. Sí. Entonces sí, te costó mucho aprender el alemán, ¿no? Pero ¿cómo fue, no sé, con tus hermanas? ¿Te podían ayudar un poco? Porque ya había una hermana o no, dos hermanas que también ya vinieron antes de ti a Alemania. ¿Te pudieron ayudar un poco con el alemán o era al contrario que era peor porque solo estaban hablando en castellano? Am, Mi meta era empezar lo más pronto posible con el estudio y la primera, digamos, barrera era el idioma. Mi hermana me dijo de un momento a otro, me dijo muy claro, estando acá, tú no vas a aprender el alemán. Así que la idea sería que, por ejemplo, lo mejor sería que vivieras con una familia alemana. Y una idea podría ser que trabajes en una familia alemana como au pair-Mädchen, una au pair. Ah, y entonces fuimos a una agencia de au pair. Creo que yo tenía en Alemania llegada como 5 días o sí. Fuimos a una agencia de au pair y conocimos a una familia. Y al día siguiente me mudé. O sea, y eso fue realmente bastante duro para mí, pues estaba, como quien dice, recién llegada. De todas maneras tenía 25 años. Pero claro, siempre había sido en esa época, no sé cómo soy ahora en Perú, pero una chica de 25 años o una mujer de 25 años vivía con sus padres todavía y estaba muy protegida. Y entonces, sí, para mí fue una fase también dura. Cuidaba a dos niños, a dos gemelos, y en la familia también habían problemas porque uno de los niños tenía cáncer. Y claro, cuando habían problemas de entendimiento, pues claro, la familia tampoco no estaba siempre así de muy buen humor, porque estaban, por supuesto, muy preocupados, ¿no? Pero sí fue bastante, aprendí mucho, por supuesto, el alemán y todo tipo de expresiones. Era una familia que venía del norte,
lo cual también era bastante bien porque tenían una muy buena pronunciación, una pronunciación muy, muy clara del alemán. Pienso que si hubiera vivido en una familia bávara que habla ¿no? Bayerisch, hubiera sido más difícil. ¿Y qué fue lo más difícil de adaptarte? Pues no lo sé. Am, yo pienso que lo más difícil es siempre, puedes, digamos, aprender el idioma, ¿no? Pero siempre el problema es el extrañar la patria, el extrañar a la familia, extrañar a tus amigos, ese sentimiento de sentirte en un lugar en que te sientes como pez en el agua, ¿ya? O sea, de todas maneras, claro, tú te adaptas, ¿no? Pero el integrarse, eso es una fase que viene después, cuando recién tienes una familia, cuando tienes amigos, cuando tienes un trabajo, ¿no? Y todo eso costó mucho, mucho tiempo. Eso fue un proceso largo. Entonces, al comienzo, o sea, por lo menos los 2 primeros años, si no fue así, fue así que yo era estudiante, tenía poco dinero, pero todo lo que podía lo ahorraba para irme a Perú. Y cuando venía a Perú me decían, ay, no conoces Roma, no conoces París. Y yo decía, no, estoy en Europa, pero no conozco nada, porque todo lo que tenía lo ahorraba para venirme a Perú, ¿sabes? Eso era un proceso, fue un proceso largo, sí. No, no lo puedo decir. Y claro, eran también otras épocas, ¿no? Hoy en día se vuela más barato, hay internet, tienes muchas, muchas posibilidades, pero en esa época las cosas no eran así, estoy hablando de los 90, sí. ¿Y hubo algo que te sorprendió positivamente, tal vez ya al comienzo? Am, bueno, por supuesto, al comienzo, eh, positivamente es naturalmente el desarrollo en el país, ¿no? Las cosas que son respetadas, digamos, los trenes y los metros, los buses que están puntuales, la seguridad que tienes en la calle, ¿ya? O sea que si te olvidas, qué sé yo, tu chaqueta en el bus, puede ser que alguien la ha entregado al lugar de sitios perdidos y la encuentras, ¿ya? O puede ser que se te cae el monedero y la gente te dice, oh, se te ha caído el monedero, ¿ya? O sea, la seguridad que tienes, el orden, que las cosas, esa seguridad que existe, que sabes que las cosas funcionan, ¿ya? Que también, claro, esa base también de reglas, ¿no? Pero esas reglas realmente como que de alguna manera proporcionan una especie de justicia, ¿no? O sea, que todos son tratados iguales. Y si tú sabes que todos son tratados iguales y que todos igual les van a poner una multa, ¿no? Si no llevan el ticket o yo qué sé, o que tienen los mismos derechos, por lo menos, ¿no? En el papel y que, no, y son respetados, es la verdad. O por ejemplo, mi mamá, si alguna vez me visitó, me dice, ¿cómo me decían? Todos estos autos, todos estos carros duermen afuera y nadie se los roba. Al día siguiente, que ¿cómo puede ser? Están completos, no se han llevado los faros, nada, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, ese orden, eso saber que las cosas funcionan, eso es algo que muy, muy positivo, sí. Espera. ¿Y hay alguna historia o momento chistoso de que te acuerdas al llegar al inicio del tiempo, al comienzo? No sé. Eso. Bueno, quizá no son muy chistosas, ¿no? Sobre todo al comienzo mis historias no son muy chistosas, que digamos, porque tenía mucho que ver con la manera, con el poder entender lo que te estaban diciendo, ¿no? Y como te decía, yo trabajé con una familia como Permetien y, por ejemplo, me acuerdo mucho que paseamos por el barrio donde ellos vivían y me enseñó una cosa amarilla grande y me dijo una palabra en alemán algo así. No, no lo entendí muy bien, pero me dijo una palabra en alemán. Ok. Y luego fuimos a la casa donde ellos vivían, que era un edificio con muchos departamentos, y me enseñó muchos, habían buzones, muchos buzones. Sí. Y me dijo, esto se llama, me dijo en alemán Briefkasten, ¿ya? Y pero yo no sabía que eso eran buzones. Yo no entendía eso porque en Lima no teníamos buzones,
¿ya? Sobre todo en los edificios. Y entonces, buzones. Ya, ok. Me dice, sí. Me dijo, para las cartas, für Briefe. Ok. Y el papá vivía en casa porque como la niña tenía cáncer, vivía, que estoy diciendo, que trabajaba en casa. De repente me voy con la niña al día siguiente, vamos al Spielplatz a pasear, o sea, al parque, y me dice, estas cartas son importantes, échalas al Briefkasten. Pues yo cogí esas cartas y las eché en su Briefkasten, donde vi su nombre abajo, en la entrada de la casa, ¿ya? Yo pensé que el cartero de él lo recogería, pues y se lo llevaría, ¿no? Y ya. Y total que me fui a pasear. Y al día siguiente el hombre estaba de mal humor porque había ido a abrir el buzón y había encontrado sus cartas. Y yo había entendido que de ahí lo recogería el cartero. Po. Y así me han pasado cosas de meter la pata por no entender el idioma, ¿no? Y ahora me río de eso. Pero en esa época, cuando el hombre renegaba, el papá de la familia, no. Y tipo de cosas que a veces que tienen mucho que ver con el entendimiento, ¿no? Que vas a un restaurante, pides una cosa y luego te traen otra porque no te entendieron, ¿no? Y bueno, de eso un montón de historias, sí, sí. ¿Y te sientes más peruana, más alemana o una mezcla de los dos? El sentir, el sentir va a ser siempre peruana. El sentir no va a cambiar. Uno está allá, pero mi modo de actuar, sin darme cuenta, ha cambiado mucho, ¿ya? Mi modo de actuar o a veces de expresarme ha cambiado mucho. Y eso solo sé a través de, digamos, del roce, digamos, o con otras personas, otros peruanos al regresar o cosas así, porque soy quizá más directa que antes, ¿ya? Mi modo de actuar. Soy más directa que antes, quizá voy más al grano. También mi modo de actuar, me molestan algunas cosas, por ejemplo, algún esperar que sea inútil. En algunas cosas, por ejemplo, soy más práctica. am, y, por ejemplo, es cierto, por ejemplo, ¿no? Al peruano le gusta celebrar por muchas cosas, ¿no? Cuando yo vivía aquí, había, por ejemplo, una fiesta de promoción al acabar el colegio o una fiesta de pre-prom. Ahora me he enterado que hay una fiesta cuando acabas el kindergarten, hay otra fiesta cuando terminas la primaria, ¿no? Y yo digo, quizá actúo y pienso un poco como la gente ya y digo, ¿qué sentido tiene esto? Cuando escucho que alguien me dice, ay, tenemos, o mi hija está triste porque no le podemos proporcionar esta fiesta de acabar la primaria. Yo digo, ¿para qué se necesita esto, no? Quizá tengo el actuar en algunas cosas, el pensar sobre algunas cosas quizá ha cambiado, pero el sentir. O sea, no, o sea, si hay un partido de fútbol, yo siempre iría por Perú, siempre. ¿Y hay algunas costumbres peruanas que te das cuenta que mantuviste en tu vida en Alemania? Mm, mm, no lo sé, no lo sé exactamente, porque ¿cómo describo lo que son costumbres? Creo que las costumbres las definiría más como lo que he visto en mi casa, ¿no? Las cosas que hacía mi madre, mi mamá, que también las vuelvo a hacer, la manera quizá de que crío a mis hijos, ¿no? Quizá, por ejemplo, es otro tema también, quizá, por ejemplo, ah, en general las personas, los alemanes, crían a sus hijos de una manera que sus hijos se hagan más independientes desde pequeños, ¿ya? Por decirte, ¿no? Que si, por ejemplo, hacen un senderismo o tú vas por la montaña con ellos, cada niño carga su mochila con el agua, con todo lo que tiene que tener. Cada niño pequeño, así tenga 5 años o 6 años. Yo, por ejemplo, actúo un poco así como la mamá que le lleva a mis hijos la mochila, ¿no? O sea, yo digo, ay, no, pobrecitos, así. A veces mi manera de actuar así es muy, no sé, es una manera diferente. La manera de educar a los hijos allá es diferente, quizá a la mía, ¿no? Y bueno, costumbres también creo que se dan automáticamente, ¿no? Por la familia, por donde uno ha crecido, yo qué sé. Pero, pues sí.
Claro, por supuesto, que sé yo, a mis hijos en un cumpleaños les he hecho una piñata, ¿no? He tratado siempre de hacer las cosas. Por supuesto que también, por ejemplo, les he hecho gelatina, ¿no? Les he tratado de llevar también la cultura a través de la comida. No les ha gustado la gelatina, pero bueno, otras cosas sí les han gustado. Sí, cosas así. No sé qué otra cosa decirte. Ujú. ¿Y qué tan importante fue para ti que mi hermana Lucía y yo aprendiéramos el español? Para mí era muy importante porque yo siempre tuve la ilusión de que ustedes se dieran cuenta que ustedes siempre eran peruanos y alemanes, que ustedes tenían las dos culturas, las dos partes en sí, que se sintieran muy orgullosos y que el hacer simplemente parte de las dos culturas era un enriquecimiento. Y la única manera de poder conocer la otra cultura era también dominando el idioma, es decir, hablando español. No solamente por el tema de, de comunicarse con la familia que estuviera aquí. Por supuesto que eso también es algo muy importante, que pudieran comunicarse con sus abuelos, que pudieran también conocerlos, ¿no? Eso también era muy, muy importante. Pero también para mí era muy importante que conocieran esa cultura que también, en cierta parte, también en ellos también está presente. Sí. Y ahora un par de preguntas que están relacionadas a nuestro viaje acá. ¿Qué sientes al volver a Perú después de tanto tiempo? Am, bueno, estoy regresando al Perú después de 15 años más o menos. Bueno, ¿por qué tanto tiempo? Pues porque la verdad es que desde que mi papá falleció, hemos, bueno, tú lo sabes, hemos traído a mi madre y a mi hermana, la última, que tiene síndrome de Down, las hemos traído a Europa. A ellas no les gustaba, bueno, ellas están viviendo ahora también por el idioma, por mi hermana en España. Y entonces es así de que si nosotros, bueno, yo trabajo, ¿no? Y mis hermanas también. Entonces, si tenemos tiempo libre, lo que hacemos es más fácil para nosotras ir a España, que está más cerca, y sobre todo que desde Corona, como existe esto del home office, ¿no? También poder trabajar desde allá, estando con ellas, siempre acompañándolas, viéndolas, es un poco más fácil. Entonces, desde que mi papá falleció, tratamos primero vinieron ellas a Alemania, hasta que luego después se acomodaron en España, fue un proceso largo. Entonces, en todo ese proceso ya dejamos de venir aquí, porque más lo que hicimos fue traernoslas, ¿no? Que era un poco más fácil para nosotros. ¿Y qué veo después de 15 años? Pues que el Perú, bueno, se desarrolla increíblemente, está súper digitalizado en muchas cosas, de verdad que no miento, pero no miento de verdad, o sea, muy adelantados. Ese sistema de Yape, por ejemplo, ¿no? De pagar cosas, eso no hay allá. Y es increíble, aquí puedes subir a un señor al micro a vender sus frunas y puedes pagarle con Yape, así lo dijo. ¿No? Hay muchas cosas de verdad que, wow, de verdad. Por ejemplo, el tema también en 15 años del tráfico. Antes podías parar a un bus en cualquier parte, ahora hay, ¿no? Qué sé yo, estaciones definidas. Hay muchas cosas que veo mucho adelanto, ¿no? Muchas cosas así positivas. Am, lo único que me preocupa mucho es el tema de la contaminación, por lo menos en Lima, digamos. Eso sí, no he visto hasta ahora ningún coche eléctrico. Pero eso es lo único, pero si no pienso, y el tráfico, por supuesto, ¿no? Que es tremendo, que por eso he ido también en el tren eléctrico, me parece fabuloso, porque en los viajes anteriores que tuve eso era solamente una promesa, que de verdad que la gente me decía, uy, ¿cuándo está eso? Cuando San Juan baje el dedo, pero por fin lo bajó, porque el tren funciona muy bien. Bueno, perdón, estoy hablando mucho sobre Lima, quizás, ¿no? Sí. ¿Y qué significa para ti vernos ahora aquí en Perú? O sea, a mi hermana y a mí. Bueno, a mí me emociona que estemos todos en Perú y me emociona sobre todo y me alegra mucho. Estamos aquí, por ejemplo, en este momento en el Cusco y estamos haciendo algunos tours.
Y yo veo como mis hijos también escuchan y se interesan por la historia del país, ¿no? Por ejemplo, la historia también, la cultura del imperio incaico, y al saber también que ellos vienen de una cultura también tan adelantada, o sea, es importante, es una parte también de ellos, el conocer las raíces, ¿no? Y saber lo valioso que es nuestro país es algo que y ver cómo ellos se sorprenden y se enteran, ¿no? Y que lo viven directamente, es algo que me enorgullece y me emociona mucho, ¿no? Y bueno, claro, y me alegra que, porque era un deseo que teníamos hace mucho tiempo, ¿no? De viajar con ellos por el Perú. Y de verdad que siempre pensamos que mejor hay que hacerlo cuando estén más grandes para que no se olviden y así una suerte para nosotros, porque ellos con todas estas cosas digitales, o sea, se mueven con, qué sé yo, con el Google Maps, al final ellos terminan dirigiéndonos a nosotros. O sea que, y es un gran apoyo, o sea, técnicamente, además de todo eso, es un gran apoyo que ellos estén aquí, ¿sí? Y yo estoy muy, muy contenta de que, sí, de que Dios nos haya dado esta oportunidad y hasta ahora todo nos ha salido súper, súper, súper. Y para finalizar, ¿hay algo que te gustaría que yo me lleve de esta experiencia en Perú? Yo creo que tú te vas a llevar muchas cosas de esta experiencia en Perú, pero lo más importante es que tú sepas también de dónde vienes, ¿no? Esa otra parte, y que te des cuenta qué rico eres en haber, ¿no? Si bien naciste en Alemania, de todas maneras, ser parte también de este país, que es tu patria también en parte. Ujú. Y de esa manera también quizá puedas entender un poquito mejor a tu madre. Sí, Muchas gracias por la entrevista, mamá. gracias hijo por esa oportunidad, te quiero mucho. Chao. Adiós. Y con eso ya termina el programa de hoy. Espero que les haya gustado y que otra vez prendan la radio el próximo jueves para una nueva emisión de Tu Vía. Ahora sigue Jan Palacio con estrenos al aire. One, two, three, and... Esto fue Tu Vía. Gracias por acompañarnos en este viaje intercultural. Nos escuchamos la próxima edición en Radio Stereo Vía 101.7 FM. No faltes, Tu Vía, conectando culturas.